Hola, muy buenos días. Saludos toltecas de Anáhuac y el mundo. Reciban un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes y sus familias. Y pues bueno, vamos a retomar este sabatino con mucho gusto aquí para, pues bueno, contextualizar, ¿no? Después de pasar algunos contratiempos de salud, estamos de vuelta y pues bueno, es un gusto por acá estar contigo, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Me siento bien, ya estoy bien, cómo no. Gracias. Ustedes también están bien, por lo que veo. Pues sí, afortunadamente, Chignawi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí saludos a todos los que se van conectando y sí, ya estamos mejor de salud. Sí, de nuevo, pues una invitación, ¿no? A continuar, hoy siendo un día bastante especial, es día Chicoy Ejecatl, 8 viento, pues recordar que es importante ubicarnos en tiempo y espacio y que nuestro momento es aquí y ahora y cada día es una nueva oportunidad para dar lo mejor, para hacer nuestros sueños realidad, para mejorar, para pues valorar justamente nuestra etapa en este periodo y pues hay que pues, procurarnos, ¿no? En ese sentido, pues, buenas experiencias intelectuales, sensoriales y pues bueno, también en el aspecto de la salud, ¿no? Una buena alimentación y bueno, en este instante que nos encontramos en una pandemia, pues también importante hacer uso y aplicación de los consejos del aislamiento, en este caso, de la distancia social, del uso de gel, lavado de manos, la sana distancia y pues estar atentos a cualquier indicación para pues tomar las medidas adecuadas y pues las vacunas, ¿no? Que también es algo importante en este sentido y pues bueno, en este aspecto, ¿no? También a poco más de 500 años de la caída de Tenochtitlan y, pues bueno, también la caída del Tahuantinsuyo, pues la importancia, ¿no? De resistir ante los embates de la biología y de estas pandemias que hace 500 años, pues causaron grandes estragos en Anáhuac y Tahuantinsuyo, ¿verdad, Frank? Sí, pues no quiero ser sugestivo, pero se repite el ciclo de pandemia. Esperemos que no implique la caída abrupta y fulminante de la civilización occidental. Pero la verdad es que ya es cansado todo este tema de la pandemia. A mí me ha pegado y le ha pegado al movimiento y a todo el mundo, y a los negocios. En fin, ha sido una cosa pesada. Hay que, hay que tener en cuenta que es parte del ciclo biológico. Estamos en un medio natural y finalmente aparecen los bichos. Y lo peor es que luego son manipulados políticamente para poder conducir a las masas, ¿no? Entonces, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es nahualismo. Fíjense que me está escribiendo Rosita Buchot que quiere entrar con un montón de preguntas, pero eh, que yo me voy a encargar de enviarle esto porque no va a entrar por la vía habitual. Así que si me dan unos segundos para poderle enviar un mensaje a ella. Claro que sí, mientras Chignawi, que nos sigue por allá para mandarles un fuerte abrazo también. Ahí está, ya tienen que activar el micrófono. Sí. Estaba Luna Martínez desde Boston, Massachusetts, Mati desde Argentina, Jesús Fabián desde Huehuetlapalan, está Viviana Espinosa desde Chile también. Saludos a Ariana Ortega que está en Tlaxcala. Ballesteros Daniel también anda por acá. Saludos a todos y pues ya en minutos comenzamos. Sí, pues mientras pues, les invitamos a que vayan haciendo sus preguntas. Recuerden, el tema es de nahualismo y pues hay muchas dudas, muchas preguntas, mucha incertidumbre de qué es un nahual. Existen. ¿Alguien ha visto nahuales? Pregúntenos si, y, pues bueno, acaso cuáles han sido sus experiencias o cuéntenos si sus abuelitos, sus tíos, la gente mayor les contaba acerca de estas experiencias o si, pues bueno, también yo creo que les aseguro que todos hemos visto un nahual al espejo
Y pues lo importante yo creo que también es iniciar con estos consejos para hacer una práctica eficiente, sin sugestiones, sin nada que pues afecte en este aspecto y procurando justamente la experiencia, ¿no? Que yo creo que es de lo más importante. Así que pues creo que una de las primeras preguntas en lo que se nos conecta también Rosita Buchot, Chignagüey, ¿tú nos puedes contar cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra nahual? Pues sí, justamente eh, eh, cuando éramos chicos que nos hablaban de esos brujos, mis abuelitos, que se tenía que, bueno, mi abuelita era de Michoacán y nos hablaba de que encontraba brujos allá o nahuales allá en el lago. Entonces, nos contaba de esas historias y pues bueno, pues, en muchas partes igual cuentan sobre esos brujos, que hacen sus cosas, ¿no? Pero pues no sé, al menos a mí así de chico, pues igual no me explicaban qué hacían o a qué se referían. Sí, recuerdo también, por ejemplo, en este aspecto que el nahual, las primeras veces recuerdo que iba en la primaria y contaban acerca de pues bueno, siempre desde pequeños, ¿no? Esta parte mística, historias de terror y cosas así, y nos decían que los nahuales eran como brujos, ¿no? Que tenían capacidad de volar o transformarse en bolas de fuego o transformarse en animales, ¿no? De todo tipo, entonces les quedó siempre como en un entorno así mágico, y pues conforme pues va avanzando el tiempo, pues ir expandiendo la percepción, ¿no? En cuanto a ese sentido, entonces pues igual también les invitamos a que nos digan cómo fue ese primer contacto que tuvieron con la palabra nahual. Frank, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste sobre un nahual? ¿Cómo te informaste? ¿Qué fue lo que te dijeron al respecto? Me contó, cuando era niño, mi abuela me contó sobre gente que se transformaba en animales. Y sí, les llamaban nahuales, aunque la tradición se mezclaba con lo que venía de España. En España también hay una tradición de, de gente que se transforma y eso, una tradición muy antigua. En todos lados del mundo vas a encontrar esa tradición de personas que se transforman en nahuales. No en todos lados vas a encontrar la palabra nahual, eh, pero en Cuba sí, por supuesto. Y allá pues nos decían eso, que en los campos luego aparecían animales raros y todo, en fin, todo giraba en torno a la transformación en animal. Eso fue lo que yo supe de Nahual hasta que leí, hasta que comencé a leer textos sobre antropología de México cuando era adolescente. Y leí un libro de Mercedes de la Garza, si mal no me acuerdo, sobre el nahualismo, que fue lo que me hizo ver que era diferente, que era muy diferente el asunto. También me leí un libro de Calixta Guiteras Holmes, que se llamaba sobre el Guayel entre los mayas. Empecé a entender que el Nahual no era lo que decían los cuentos populares, sino una cosa seria y diferente. Y pues ya después, cuando leí a Castaneda, pues vi otra definición del Nahual mucho más práctica, con sentido común y algo, digamos, algo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y no con cuentos raros de personas extrañas, ¿no? Sí, eso creo que es algo importante, ¿no? De ese refinamiento cultural, más allá de esas historias asombrosas. Le damos la bienvenida a Rosita Buchot. Muy buen día, ¿cómo está, Rosita? Un fuerte abrazo. Bien, hay veces me cuesta trabajo entrar, no sé por qué, pero ya estoy aquí y además tengo otras cosas que hablar sobre el nahualismo, ya visto desde antes en los cargadores, en los rumbos, en la cosmovisión, que también quisiera tocar luego de ese tema. Sí, Gracias, Vicente, muy Frank, bien. gracias Muchas a los. gracias, Rosita. Fíjate, estábamos preguntándonos cómo fue la primera experiencia que tuvimos o al escuchar la palabra nahual. ¿Cuál fue tu primer contacto con esta palabra? ¿Cómo fue que te enteraste y qué es lo que quedó como impresión en esa primera vez? Tristemente como una palabra despectiva. Eres un nahual, o sea, eres
X cosa, eres nada. O que nuestros antepasados se convertían en animales y que ese era su nahual, sin tocar ni tener la sensibilidad. Yo decía, eso como que no puede ser. Y luego cuando veía las estatuas así, te decían como ese hombre que tiene con una estatua olmeca que está sentada la persona y parece que tiene un hombre derretido en sus rodillas. Decía, es un nahual. Y entonces, bueno, decía, bueno, pues, ¿qué es el nahual? No entiendo, estoy muy confundida. Y qué bueno que vamos a tocar, que estamos tocando este punto que me imagino que muchos de los que nos escuchan tienen también ese tipo de confusión. Sí, seguimos con Frank porque está muy interesante todo lo que están planteando. Yo los escucho a ustedes. Sí, muy bien, Chignahui, por ahí tendrás algún comentario de algún tolteca, alguna tolteca que haya tenido algún contacto con este nahual, cómo fue ese acercamiento, como que es en general, ¿no? Esta perspectiva que tenemos acerca del nahual, la transformación y algo como folclórico. Cuéntanos por ahí para que puedan también compartirnos, Chignahui, por favor. Sí, por ejemplo, Sandra Ruiz Parrilla nos comenta que su abuela les platicaba sobre los nahuales, pero todo eran historias de terror. También Adriana Ortega, igual sus papás le contaban sobre ellos. Y bueno, tenemos ya varios comentarios. Entonces, igual y si podemos empezar con bueno, voy a leer esto de Moy Álvarez, que nos manda a saludar. Dice, después de hacer varias preguntas las clases pasadas sobre los mayas, Anáhuac, del ensueño, el volador, dice, me di cuenta que casi todas las preguntas las han respondido en varios videos de años pasados en canal de Iglesia Tolteca o canal Toltecayot, etcétera. Dice, además de las preguntas sobre el nahual que surjan, ¿podrían contarnos brevemente cómo está organizado el material que hay en internet? Es decir, qué temas han hablado en otros espacios y cómo podemos consultarlos. Y bueno, dice que incluso hay un video de 2 horas de Frank y Julio Díaz hablando de cada uno de los textos de Castaneda. Y justamente esto lo pueden encontrar en YouTube, en el canal Toltecayot, así lo buscan fonéticamente. Está la secuencia de donde está Frank platicando con Julio Diana, justamente explicando estos libros, y pues así se encuentra toda la serie de los libros, entonces hablando sobre nahualismo. Hay varios videos ahí y obviamente también por acá podemos hacer más, bueno, responder más preguntas. Pero bueno, básicamente en el canal de Calle lo que hay, como son más horas y más y hay más videos ahí, está organizado por listas de reproducción. Antiguamente YouTube no dejaba subir videos más de 15 minutos, entonces están cortados así. Pero si van a las listas de reproducción pueden ver toda la serie completa de cada tema. Ahí pueden encontrar desde náhuatl, también nahualismo, cosmogonía, matemáticas vigesimales, en fin. Pero bueno, para regresar al tema, Rosita, nos tenías algunas preguntas sobre nahualismo. ¿Podríamos empezar con eso? Pues sí quiero comentar que es muy amplio este concepto y que lo importante, vamos a observar desde el atrás del atrás del atrás, la cosmovisión. La palabra tonal nahual ya viene desde la organización del mundo, de la percepción del universo. Entonces, en este librito o libro o folleto, como le quieran llamar, que hizo Frank, en la primera página, para los que lo tienen y si no, pues que hagan el favor de preguntar dónde lo pueden conseguir. Aquí vemos un cubo y vemos cómo de una manera geométrica se trata de explicar algo que no es geométrico, que es el universo, la vida, pero cómo van asentando para que tú te ubiques. Tonal y nahual. Tonal yo le entendí, lo que tú percibes, lo que es luz, lo que ves. Tonal es de la cintura para arriba, tu mano derecha y aquí para arriba. Nahual es lo que no ves, es
de la cintura para abajo, tu mano izquierda, tu espalda. Entonces vamos aterrizando. Empezamos ahí, se arma el cubo tiene la parte de arriba, ahí tiene tonal y nahual. Entonces, según yo entendí, Quetzalcóatl a organizar el universo o nuestros toltecas, dijeron, bueno, ¿cómo vamos a explicar? ¿Cómo vamos a entender? Hay quien dice, pues, el universo empieza el Big Bang. No, la cosmovisión nuestra no. Está el tonal, el nahual, lo que se percibe, lo que no, y ese cubo está a un lado de nosotros el espacio, norte, sur, oriente, poniente, y el tiempo en el centro. Y entonces eso, nuestro cubo ahí va avanzando, avanzando y va formando una espiral. Ahí va el tonal y nahual. Ahí vamos nosotros con lo que se percibe, con lo tangible, con lo no tangible. Ahí está la percepción de lo que es nuestro universo. Nosotros al estar ahí en esa rotación, ahí vamos. Ahora vamos a ir. Eso es el total de nuestra cosmovisión, que se me hace muy encantadora cómo están organizando visualmente el cuadrado, el triángulo, de una manera que tú ves una códice, ves alguna glifo, y ya te va diciendo hasta con los símbolos, eso si te está hablando del norte, del sur, de adentro, de afuera, de arriba, de abajo. Entonces dices, qué maravilla, cómo se organizaron también. Entonces, este nahual del que hablamos está muy atrás y está si van ustedes a Teotihuacán, si van a Monte Albán, si van a donde van a encontrar ahí en esas figuras el tonal y sobre todo el nahual, que el nahual es, que yo diría que es el todo, y el tonal es lo que alcanzamos a percibir de ese gran todo. Bueno, espero que yo entendí así, espero estar bien en esta interpretación. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Y pues bueno, es parte también de este conglomerado, ¿no?, de ideas que se suman. Y bueno, ahorita que nos recomendabas, Frank, 2 libros, ¿no?, acerca de justamente este estudio, ¿no?, del nahualismo, que todas estas palabras que terminan en ismo, ¿no?, nos también pues, a informarnos acerca justamente de esta esfera, ¿no?, que en este aspecto pues tiende a trascender estas historias, estas leyendas, estas historias que nos vamos conformando. Por ejemplo, en cuanto al libro de este nahualismo, la forma, ¿qué materiales podríamos también tomar de referencia para meternos, ¿no?, más a fondo? Nos diste 2 de referencia y también la obra de Carlos Castaneda. ¿Qué otro libro, qué otro material, qué otras fuentes podemos recurrir para conocer y ahondar en este mundo del nahual? Mira, Vicente, antes de responder a tu pregunta, a ver si Rosita puedes quitarle el micrófono un momento. Me quito el micrófono, sí. Un momentito, sí. Porque hay un nahual por ahí, ladra y ladra. Y entonces, y veo que eso viene de ti. Entonces, creo que antes de seguir adelante con el tema, vale la pena precisar las cosas. Miren, recuerden que la palabra nahual, de hecho el término nahuali, que es su origen, viene de México antiguo. Si vamos a hablar de nahuales y de nahualismo, hay que distinguir si estamos hablando de experiencias universales o específicamente de la información que nos llega del México antiguo. Si vamos a hablar de la enseñanza que llega del México antiguo, pues hay que investigar lo que dijeron los antiguos mexicanos, no inventarles cosas. Esto lo digo porque en este momento cualquiera habla de nahualismo. Está bien, se vale que tú tengas tu propia opinión sobre el nahualismo, pero no comprometas a la cultura de Anáhuac con tu propia opinión. Es decir, aprende a distinguir y a decírselo a los demás. Esto es lo que yo opino, o esto es lo que yo he experimentado sobre el nahualismo, y esto es lo que dijeron los antiguos. Voy a poner un ejemplo de cómo se mezclan y se malinterpretan a veces los conceptos.
el término nahual en el México antiguo se refiere al aspecto oculto del universo. Y cuando se aplica a una persona, significa simplemente sabio. Un sabio. Es decir, cualquier nahual sí es sabio. En cambio, en los círculos castaneicos se dice que el nahual es el líder de una partida. Eso, desde el punto de vista de los antiguos mexicanos, no hubiera sido posible. Porque las partidas son precisamente, las organizaciones, las estructuras son precisamente la marca del tonal, no del nahual. El nahual no es un líder, no es líder de nada. Nahual es la capacidad de percibir, es la sensibilidad perceptiva. En el momento en que le imponemos al nahual una etiqueta derivada de la organización humana, ya eso es tonal y tonal. ¿Ves? Tonal y tonal. Es decir, la organización ya de por sí es tonálica y las etiquetas son todavía más tonálicas. Luego, son usos diferentes. No estoy diciendo que en la actualidad no se pueda usar el término nahual para hablar de un líder. Se lo puedes aplicar lo que te dé la gana. Es simplemente una palabra. Nahual es simplemente una palabra. Puedes usarle lo que tú quieras. Pero debes advertir qué significa en tu contexto y de dónde extraes esa información y no presentar al nahual, no comprometer a los antiguos por las ideas que nosotros exponemos hoy. Fíjense que esto es importante, porque si clarificamos las palabras nos vamos a entender. Si las palabras están confusas no nos entendemos. Recuerden que nahual es solo una palabra, por lo tanto, la palabra nahual pertenece al tonal. Las palabras son del tonal. Nahual es un concepto. Ese concepto pertenece al tonal, pues los conceptos son del tonal. Cualquier cosa que digamos o pensamos sobre el nahual son descripciones del tonal. Así de simple. La simple enunciación del sonido nahual, ya eso es tonálico, porque se trata de sonido con significado, no es un sonido sin significado. Si no tuviera significado, entonces pertenecería al nahual, pero hacia esas vamos, cualquier sonido que no tenga significado pertenece al nahual. El tonal es aquello que significamos, el tonal es lo que podemos percibir, lo que podemos interpretar, y por otro lado el nahual es lo demás. El universo es casi en su totalidad nahual, porque nuestra esfera de percepción y de interpretación y de conocimiento es pequeñita en comparación con la totalidad. Sin embargo, nosotros estamos presos en esa esfera. Por lo tanto, para nosotros el universo es tonal. ¿Ve? Para nosotros como seres perceptores, con una mente y demás, el universo es tonal. La paradoja es que cualquier partícula de tonal que percibimos finalmente es nahual. Porque deriva de ahí. El nahual es todo. El tonal es esa parte del todo que podemos percibir. Más o menos, esto está muy estilizado, muy abstracto, pero más o menos es la idea que nos viene del pasado. Y esa idea se refleja en las mismas palabras tonal y nahual. No podemos entender al nahual. Punto. Podemos entender al tonal y podemos usar el tonal para llegar al nahual. Así que no se trata de discutir sobre qué significa el nahual. Esas son discusiones tontas. El nahual se experimenta. Podemos experimentar al nahual. No solo eso. Podemos usar al nahual. El nahual está ahí para que lo usemos. Lo que no podemos es entenderlo. A nosotros nos enseñaron, tanto desde el punto de vista biológico como desde el cultural, nos enseñaron a pensar que todo es entendible. Y resulta que eso es solo una idea más que nos han sembrado. Eso no responde a la realidad. Que podamos describir las cosas no significa que sean entendibles en esencia. Cuando hablamos de un entendimiento del mundo, hablamos de un análisis de las causas ontológicas, es decir, de aquello que hace que las cosas lleguen a ser. Y no tenemos ni la menor idea de eso. De hecho, desde el punto de vista del nahualismo no existen causas ontológicas, así que no puede haber entendimiento sobre nada, para empezar. Puede haber consensos de palabras y caemos en consensos de palabras y decimos tal cosa significa ta, y nos parece que ya estamos entendiendo, pero en realidad solo estamos revolviendo la sopa, no la estamos tomando. Para tomar la sopa hay que experimentarla. Y o piensas en la palabra sopa o la experimentas. Si estás pensando no vas a agarrarle el verdadero sabor. Y lo mismo pasa con el nahual. Quiero empezar entonces por la raíz nau.
Y con esto voy a responder una pregunta que me han hecho varias veces. Vamos a ver qué significan los conceptos náhuatl, nahuali y nahua. Miren, los nahuas son un conjunto de pueblos, no son nahuales, es simplemente el nombre de un conjunto de pueblos. ¿Bien? Así que esta terminación es plural. Si lo quieren escribir en náhuatl propiamente fonético, es nahua, los nahuas. Son un conjunto de pueblos que hablan lenguas emparentadas con el náhuatl. El náhuatl es una lengua. No por hablar náhuatl ya eres nahual, ni los nahuales tienen por qué hablar náhuatl. Simplemente se parece la palabra, pero no tiene nada que ver. Bien. Nahuali, en cambio, nahuali significa en lengua náhuatl sabio. Y después de la invasión, brujo. En la actualidad significa brujo, pero como ya los brujos no están de moda, pues va a terminar perdiéndose esa acepción junto con la palabra, a menos que se rescate el sentido original que quisieron imprimirle los antiguos mexicanos. La palabra nahuali pertenece a la lengua náhuatl, tiene una raíz que es un radical de hecho, que es nahual. Ese radical nahual no solo pertenece a la lengua náhuatl, lo vamos a encontrar en todas partes, incluso en las lenguas de los mayas, zapotecas y demás, vamos a encontrar que se usa la palabra nahual para decir en este momento brujo o una persona rara que se transforma en un animal. ¿Bien? Y en términos antiguos, un sabio. Entonces vamos a distinguir las cosas. Por un lado tenemos una lengua, por el otro lado tenemos un pueblo que habla la lengua, por el otro lado tenemos un concepto de esa lengua. Bien. Si ustedes se fijan, todos estos términos tienen la misma raíz, que es nau. Esto es radical, esto es raíz. Nau. La raíz nau significa lo que no se ve, lo que no se puede percibir. Y cuando hablo de no ver, significa también no oír, no oler y no pensar, no cabe en el pensamiento. En este punto debemos tener en cuenta algo. Miren, si bien no podemos entender al nahual, sí podemos entender el entendimiento. Entonces todo lo demás es nahual. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que en un charco hay peces de varios tamaños. En una laguna hay peces de varios tamaños. Hay un pez tan chiquitito que se escapa por los huequitos de la NASA o el instrumento con el que quieres pescar. Es tan chiquitito que se escapa con cualquier cosa que quieras pescar. ¿Bien? ¿Qué haces si no puedes agarrar ese pececito? Bueno, saca todo lo demás y sabe que lo que queda ahí es ese pececito sutil, ese pececito chiquitito. ¿Ven? Ya sabes dónde están los pececitos chiquititos. Así podemos usar al tonal para llegar al nahual. De ahí que la palabra tonal sea exactamente lo contrario. De hecho, es recíproco del nahual. La palabra tonali, que se españoliza tonal, deriva de la raíz ton, que quiere decir caliente, visible, evidente, que impacta. ¿Ven? Luego tenemos por un lado nau, lo que no perseguimos, por el otro lado ton, lo que perseguimos. Esa es la raíz, esa es la base, esa es la esencia de la ideología e incluso de las prácticas religiosas de los antiguos mexicanos. Ellos organizaron al mundo no en un Dios que creó toda la... No, nada que ver con eso. Organizaron al mundo a partir de nuestra propia experiencia como seres humanos, sin especulaciones mentales, sin ideas preconcebidas, sino a partir de nuestra propia experiencia. Y en nuestra propia experiencia, aquí en este momento, todos nosotros tenemos algo en común. Puede que nuestras ideas sobre el mundo cambien, puede que estemos en discusiones, puede que entremos en luchas, en peleas por causa de diferentes creencias y diferentes concepciones, pero todos tenemos algo en común. Y el simple hecho de negar ese algo en común lo ratifica. ¿Qué cosa es lo que tenemos en común?
La percepción. Nuestra conciencia, manera de Todos percibir. percibimos. El simple hecho de que alguien diga, no, yo no percibo, significa que está percibiendo. La percepción es lo irreductible en un ser vivo, en un ser perceptor. De hecho, en el lenguaje nahuálico no se les llama propiamente seres vivos, pues es una expresión literaria, se les llama seres perceptores. Se describen por su atributo fundamental, y es que percibe. Si percibe, está vivo. Si está vivo, percibe. Así de simple. Vida es percibir. Percibir, por supuesto, es estar consciente, darse cuenta de las cosas. Así que puede que tengamos las ideas más extrañas y más diferentes sobre cómo es el mundo. Pero en el hecho de percibir, todos nos hermanamos. Todos sentimos un estornudo de la misma manera. Fíjate, el hambre se siente de la misma manera. Todo, desde una bacteria hasta el ser que se sienta más sofisticado en este mundo, todos perciben en el fondo de la misma manera. Entonces, sobre esa piedra fundamental de la existencia, de nuestra existencia, es que los antiguos mexicanos crearon su cosmovisión. Cuando digo antiguos mexicanos me refiero a los anahuacas, toda la cuenca cultural anahuaca y también la cuenca cultural andina, porque los andinos tenían ideas muy similares en este sentido. Ahora bien, si vamos entonces a la raíz de las palabras, cuando los antiguos elaboraron el término nahual, querían decir lo que está más allá de la percepción. El hecho de que nosotros percibamos nos hace entender que estamos presos en una burbuja perceptual y con un poco de sentido nos damos cuenta que hay algo más allá de nuestra burbuja perceptual. ¿Ves? Solo que no, ese más allá no lo percibimos. ¿Cómo le vamos a llamar a una cosa que no percibimos? Bueno, vamos a ponerle nahual. Nahual equivale como a la X de las ecuaciones matemáticas. Todavía no sabemos lo que hay ahí. Le ponemos X. Ahora, si empezamos a experimentarlo, convertimos el nahual en tonal. Es decir, empezamos a organizarlo en nuestras experiencias. Lo vamos categorizando, lo vamos entendiendo, lo vamos usando. ¿Ves? Las primeras experiencias del nahual, cuando no están categorizadas, cuando no están asimiladas, son caóticas. Así que cuando una persona cae de cabeza en el mundo del nahual, esto pasa, por ejemplo, cuando una persona consume drogas. ¿Qué hacen las drogas? Bueno, de alguna manera, algunas de ellas amplían la actividad de los sentidos o la capacidad de relacionar cosas, en fin, según el tipo de estimulante que se eche a la persona. El resultado es que la persona cae de pronto en un mundo, en un panorama de percepciones que no están categorizadas, que no están ordenadas. Eso técnicamente se llama el nahual, la vivencia del nahual. Es decir, el nahual se puede vivir, lo que no se puede es entender. Una vez que nos adaptamos a esas vivencias, empezamos a repetir una serie de eslogans sobre ellas y con el tiempo y con los años creemos que son entendimientos. Puede que incluso, y eso lo hace muchísima gente, tiempo más tarde, ya después que te cansaste de repetir una y otra vez las mismas ideas sobre las cosas, eso crea gruesos canales sinápticos en el cerebro, es algo fisiológico, y salimos con creencias. Entonces tuvieron un montón de gente, de hecho la mayoría de la gente cree cosas sobre el universo sin haber experimentado el universo. Es decir, para empezar se engañan a sí mismos. El hecho de que acá creencias es andar engañado toda la vida. Y por supuesto es la garantía de morir frustrados. Atender al nahual es la capacidad de vivir sin creencias. Sin creencias. Es decir, de vivir la experiencia real. No es que creo que tengo ganas de estornudar. No, es que yo sé si tengo o no ganas de estornudar y no necesito conceptualizarlo ni que venga un científico a explicarme nada. Eso yo lo sé. ¿Ven? Por lo tanto, hablar de nahual es una invitación y no puede ser de otra manera. Es la invitación a vivir, a experimentar el nahual. El asunto y lo paradójico es esto. Cuando nos hablan del nahual y de pronto viene Castaneda y nos saca 13 volúmenes hablando del nahual, tal parece una cosa sofisticada, extraña, algo propio de brujos, algo propio de... ¿ves? Lo sorprendente es que todos nacemos en el nahual. Los niños viven en el nahual. Viven directamente, no a través de una capa de creencia o de postulados o de concepciones. Viven directamente en el nahual. Atrevámonos a vivir así. Por eso decía Jesús, bueno, la clave está en volverse como niños, no en un sentido pueril, sino en un sentido de no estar cargando creencias. ¿Qué pasa cuando cargas creencias y definiciones? El proceso mental se ralentiza. Y eso termina afectando incluso el proceso perceptivo, porque entonces empezamos a ponernos anteojeras, no queremos ver, no queremos mirar, no queremos desviarnos de aquello que es nuestra rutina perceptual cotidiana.
porque lo demás ya nos resulta raro, incluso malo. Por eso, en todas las cosmovisiones de la Tierra, el Nahual se ha representado con una imagen negativa, como por ejemplo el diablo. El diablo de los cristianos, en el fondo, representa al Nahual, aquello que no cabe en el entendimiento. En el entendimiento de un cristiano hay un ser supremo que creó un universo, y ese universo a su vez me produjo a mí, y yo estoy en contacto con el ser supremo, y si me equivoco, el ser supremo me va a condenar por toda la eternidad. Es un entendimiento muy sencillo. Por supuesto, no es racional, no es nada lógico y no refleja la experiencia real, pero es muy sencillo, y quien vive en esa cuevita se siente muy confortado hasta que le toca la parca, ¿no? En cambio, encontramos en las religiones y en las cosmovisiones de América una actitud diferente. En lugar de rechazar al Nahual, en lugar de rechazar a los chamanes, como hicieron en el viejo mundo, que lo rechazaron y hasta los quemaron, en América aceptaron a los chamanes con esa experiencia que traían del Nahual. El Nahual se experimenta en silencio mental. Si tienes creencias sobre el mundo, no puedes experimentar al Nahual. Por lo tanto, el Nahual, la experiencia del Nahual, no cabe en cosmovisiones dogmáticas, en cosmovisiones edificadas sobre las creencias. Únicamente cabe en aquellas cosmovisiones que se atrevieron a poner en el centro del universo, en el centro de la realidad, en el centro de la existencia, el signo Olin, el signo de lo que se mueve, de lo que cambia. Y eso es el Nahual. El Nahual es Olin, es el cambio permanente. No hay nada que sea igual a sí mismo 2 segundos seguidos. Todo cambia permanentemente. Si todo cambia permanentemente, cualquier idea, cualquier creencia que tenga sobre el universo, por sofisticada que sea, tarde o temprano se queda estrecha. Y si le das cuerda, termina siendo lo contrario de la realidad. Los antiguos se preguntaron entonces, los antiguos anahuacas, los antiguos andinos, ¿cómo puedo experimentar a Nahual y cómo puedo incorporar esa experiencia en la vida social? Y lo consiguieron. ¿Alguna cuestión? Pues hay muchas. Cuéntanos A ver, una, güey. sí, bueno, a ver, empezamos aquí con Luna Martínez, dice, si el nahualismo no tiene nada, no tiene que ver con lo esotérico, ¿es cierto? Dice, entiendo que no hay suficientes palabras para describir a la percepción y al nahualismo. También en otro aspecto nos comenta Sandra Ruiz Parrilla. Dice, hace un año en enero fui a una ceremonia ancestral. Me visitó Mazatl. Me dijo que era yo. No entendí qué significaba. De ahí, esa semana me soñé en forma de venado. Al mes tuve un mensaje donde me decían que tenía que tatuarme a Mazatl. Dice, en fin, el chiste es que descubrí que estaba en un momento de crecimiento espiritual y de conciencia. Y así es como identifico esa palabra de Nahuali, ese crecimiento en sabiduría. Entonces también tenemos esa otra parte del nahualismo que podemos encontrar en los sueños, ¿no, Frank? Mira, les comentaba que el asunto es paradójico porque de pronto vienen investigadores que hacen gruesos libracos así sobre el nahualismo. Y tú dices, órale, ¿qué sabiduría tiene que haber ahí? Pero resulta que simplemente son palabras y palabras y palabras y palabras. Las palabras pertenecen al tonal. Si las palabras se organizan de manera cotidiana, te van a empantanar. Te vas a quedar clavado en el tonal. Pero las palabras se pueden usar con arte, y ese es el arte de un verdadero nahual, de un verdadero chamán. Se pueden usar de tal manera que nos convoquen a las experiencias. La experiencia más temprana que tenemos, la experiencia de la cual llegamos, es la experiencia del sueño. Esa es la primera y esa es la última. En realidad, este paréntesis de vigilia en el que vivimos nuestra vida cotidiana es un tipo especializado de sueño. Es un tipo de sueño en que no nos damos cuenta que estamos soñando. Pero llegamos del sueño y regresamos al sueño. De manera que nada más... Sí, Rosita. Me quedó grabado, o sea, lo que pasa mucho, que dice, no, es que yo ya oí a mi nahual, me dijo que hiciera esto y esto, y me recuerda también a los religiosos que dicen, es que yo ya hablé con Dios y me dijo que hiciera esto y esto. Entonces, de repente, esa confusión tan terrible que nos puede pasar a nosotros en la búsqueda de tu esencia,
nahual, que digas, me habló y me dijo que me tatuara, ahí es donde me hizo ruido, porque si estás en el plano del nahual, el tatuaje ya es un tonal, o sea, tiene que entender, yo creo, ya en ese mundo de percepción, que no le están hablando de cosas que tenga que hacer físicamente, sino de cambios de conciencia, de observación, de experimentación. Yo creo que por ahí va más a eso de que dice, pues es que eso, ok, soñé con el venado, bien, ¿qué cargas tiene para nosotros? Pero ya de ahí a estarse tatuando para decir, ya la hice, ya estoy con el nahual, creo que no va por ahí. Perdón. Bueno, depende. Recuerda que el tonal es la parte de la totalidad que percibimos y reservamos la palabra nahual para esa totalidad. En esa totalidad cabe todo. Cabe no solo tatuaje, cabe esta ropa que llevo yo, ahora por razones utilitarias para no enfriarme, o cabe los adornos que llevas tú, que son más bien signos del tonal, pero sigue siendo en el fondo nahual. Cada cual está en su burbuja perceptual y cada cual sabe lo que hace y cómo interpreta las cosas y para qué le sirven las cosas. Te pongo un ejemplo. Para esta persona que escribió hablando sobre el venado, yo percibo que el símbolo del venado, puesto que le llegó en un momento de poder, es un convocador de ensueño. Entonces sí funciona. Claro, si le hace un altar al venado y empieza a adorar al venado, ahí se acabó la historia. Ya lo convirtió en tonal. Pero mientras sea un convocador, es decir, un medio para una experiencia, para una tarea de brujos, bueno, ya eso es diferente. Les estaba diciendo que, hablando literariamente, ¿no? Venimos del sueño, regresamos al sueño, estamos en un paréntesis al que llamamos vigilia, pero que en realidad sigue siendo sueño. Estamos en un paréntesis de tonal, pero el tonal sigue siendo nahual y nada más inteligente entonces que cobrar conciencia del hecho de que seguimos soñando. Cobrar conciencia cambia las cosas. No por ello salimos de un sueño, pero tenemos conciencia de que estamos en un sueño y eso cambia las cosas. Lo cambia por completo. Para distinguir entre ese sueño inconsciente, ese sueño mecánico al que llamamos vida cotidiana, y el sueño cultivado y el sueño con poder de un chamán, Carlos Castaneda introdujo el concepto de ensueño, que funciona en español, pero en otras lenguas pues no es tan simple de decir, pero afortunadamente en español funciona. En el término que usaban los antiguos mexicanos, el término náhuatl es mucho más rico. Los anahuacas distinguían entre temictli, que es un sueño común, da igual que estés despierto o dormido, simplemente no te das cuenta del estado de conciencia en que estás. Temixoch, que ya es temixoch, un sueño en que intentas cultivarte. Ese sueño se manifiesta a veces como un sueño lúcido. Se siente especial porque intentas cultivarte. Y en el temictli, o melautemictli, o melauacatemictli también le decía, que es el sueño real, el sueño verdadero. El sueño en que llegaste a la última capa, a la esencia de la realidad. Y no puede haber nada más allá de ello por una simple razón. Es un tipo de experiencia en que todo concepto de más allá queda descartado. Bien, así que no puede haber nada más allá, simplemente por el tipo de experiencia de que se trata. Esa es la experiencia de ser volitivo. Y cuando eres volitivo, es decir, cuando ejerces tu voluntad, te vuelves un ser creador. Y si sigues siendo volitivo después de un rato, mantienes una cierta atención sobre la volición, te das cuenta que estás creando el universo. Así de sencillo. En ese punto tú tienes una de dos: seguirlo creando o dejar de crear. Pero apelar aún más allá, eso es cosa de niños ya, ¿no? Eso es cosa de un pensamiento pueril. En la experiencia nahuálica no hay un más allá ni espiritual ni material. Así que esta idea de hay un Dios que lo creó, no, eso no cabe. O la idea de hay una materia, eso es pensamiento flojo. En la experiencia de Nahual hay un hecho, percibo. Y hay un segundo hecho, ¿qué hago con lo que percibo? Una vez que me di cuenta, ya tengo un principio de dominio. Entonces puedo aplicar a esos ejercicios que han ido ideando los chamanes y que nosotros mismos podemos ir ideando poco a poco para educar, ¿qué cosa? La voluntad.
la voluntad de seguir percibiendo, porque es esa percepción la que construye el mundo. La realidad no está formada de materia, no está formada de espíritu, no hay un conjunto de dioses, no, la realidad está formada de percepción. En ese punto, los chamanes se integraron con la realidad, sin necesidad de caer en posiciones filosóficas, doctrinales, dogmáticas, como que si la unidad, la dualidad, la trinidad, no, esos son rollos para la cultura, esos son rollos para dar clases de filosofía, pero cuando tú llegas a la cama en la noche y te estás durmiendo, ahí esos rollos no caben, ahí lo que cabe es una de dos. Te deja caer como un saco de papa y te desconecta y eres víctima de cualquier sugestión que hayas recibido durante el día, o prestas atención. Sí, Frank, al respecto, yo creo que también es muy importante, ¿no? El sentido de cada persona tiene ese potencial y desde los niños, los mayores, ¿no? El chiste, como dices, es esa voluntad y sobre todo que cada uno de nosotros, al tener nuestras burbujas perceptuales, eh, para cada uno de nosotros hay distintas cosas, ¿no? Que nos pueden llegar a detonar justamente esas experiencias, como por ejemplo este caso del venado y en las águilas, los peces, o el simple hecho de percibirse, ¿no? Yo creo que por ahí es algo que nos va a ayudar mucho para romper con esos temores, esa inseguridad, como decías, no basta libros o leerse toda la obra de Castaneda, es importante, ¿no? Tenerla como referencia, son consejos, no hay que tomarlo literal, ¿no? Que esté ahí en gurú, que nos diga, sino entregarnos justamente esa experiencia. Y ahorita con lo que comentaban, me vino mucho a la mente de esos primeros momentos en los que percibía. Me acuerdo, tendría como unos 9 meses, estaba pequeño, me acuerdo que me decían que yo dormía muchas horas, de 24 horas dormía 20, y recuerdo en ese momento o sea, de comer y de estar creciendo, la luz naranja, y percibía mi ser no con manos ni nada, yo sentía un calor nada más, o sea, igual estaba envuelto como tamal, no sé, pero me hizo como dimensionar mi esencia de otra manera, ¿no? Siendo así muy pequeño, no entendía, y luego recuerdo en este ejercicio de recapitulación. Entonces yo creo que cada uno de nosotros pues, tenemos que ir haciendo como match, ¿no? Con esas experiencias que nos han sucedido tanto despiertos o dormidos, porque también llega ese momento, ¿no? En el que dice tonal, nahual, es algo que va más allá de esas palabras, es esa percepción, y justamente en ir explorando, en ir percibiendo desde nuestro ser, nuestras emociones, y también nuestra misión, nuestra reflexión, ¿no? ¿A qué venimos a este mundo? Bueno, pues venimos a percibir, venimos justamente a pues continuar, como decías, podemos crear, que no nada más linajes, ¿no? De personas, podemos crear obras, podemos hacer el bien para ayudarnos, ¿no? Y como por ahí dicen, hacer los sueños realidad. ¿En qué radica hacer ese aspecto de hacer los sueños realidad? En que pues, aprovechemos nuestra energía, nuestro tiempo para pues, un beneficio común, ¿no? Entonces, importante, pienso que es ese respeto que exista y que tanto la persona, un niño nos puede enseñar mucho hasta un anciano, ¿no? Es lo importante, abrirnos y desapegarnos, ¿no? Chignahui, por ahí tienes algún comentario de algún tolteca, alguna tolteca por ahí, que levantaste la mano por acá. Sí, sí, mira, bueno, ya y para entrar justamente en esto, Cali Israel nos agradece por esta plática de hoy y comenta, yo ya me he visto las manos en el sueño y también me vi en un espejo, dice, pero no he podido mantenerme tanto tiempo en el sueño. ¿Qué puedo hacer para seguir en el sueño? Y bueno, con esto lo junto con Rulo Bonilla también, que pregunta ¿cuáles son las actividades que puedo realizar en mi tonal para poder acercarme a mi nahual? Sí, ambas preguntas y comentarios en el fondo es lo mismo. ¿De qué manera podemos acercarnos a Nahual? Nahual es darse cuenta. Si te das cuenta ahorita de que te estás dando cuenta, estás en el Nahual. Estás técnicamente en un ensueño. Así que una de las cosas más, digamos, favorables, útiles para acercarse al Nahual es romper esa falsa dicotomía entre
estoy dormido, estoy despierto. No. Mira, cuando soñamos de manera caótica, sin control, nos apegamos a lo que vemos. Por ejemplo, si un animal feroz te cae atrás, tú huyes, estás asustado. Eso es lo que ocurre en un sueño sin conciencia, sin cultivo. Eso mismo ocurre en la vigilia. En la vigilia, si un animal feroz te cae atrás, huyes. Es decir, tanto el sueño común como la vigilia común tienen la misma característica. De hecho, no se pueden distinguir. Ambos se caracterizan porque nos creemos las cosas que llegan a nuestros sentidos. La vigilia común es sueño común. Así que si ahora estoy despierto y antes estaba dormido, eso es una tontería. Antes, cuando estabas dormido, pensabas también que estabas despierto. Y en este momento puedes darte cuenta que no estás tan despierto como piensas y empiezas a despertar. Desde el punto de vista chamánico, despertar no tiene que ver con levantarse por la mañana y ponerse a hacer cosas y a caminar. Despertar tiene que ver con detenerse un momento y darse cuenta de lo que está pasando. La experiencia que nos describió Vicente. Él tuvo la fortuna de que le ocurrió de niño. Es decir, darse cuenta y sostener ese darse cuenta el tiempo suficiente como para empezar a ver en qué consiste, cuál es el secreto de ser volitivo, de ejercer la voluntad. El tema es muy amplio. No da tiempo a platicarlo. Podríamos dedicarle otro sábado al tema específico de las técnicas nahuálicas, como también al tema específico de Castaneda, que es algo que vale la pena tocar. Por lo pronto, lo que hizo Israel es una experiencia muy fácil y muy común. Yo se la recomiendo a cualquiera. Búsquense las manos cuando estén dormidos. Y para esto uno lo que hace es proponerse unos minutos antes de dormir. Proponerse, al rato cuando me duerma voy a ver mis manos. Esta noche en mi sueño voy a ver mis manos. Incluso si es necesario, cuando te echas en la cama te las miras. Aunque sea en la oscuridad. Si es en la oscuridad funciona todavía más porque estás evocando entonces al sueño. Si logras verte las manos en tu sueño, ya diste el primer paso. En ese momento te vas a poner muy contento o muy nervioso y vas a percibir lo que está ocurriendo. Hay muchas otras técnicas un poco más elaboradas que te permiten ir afinando detalles, pero lo fundamental es que marques horas de tiempo en ese estado especial de conciencia al que Castaneda llamó segunda atención. Antes de seguir adelante, yo quisiera responder una pregunta que hacen o una observación que se hace mucho. ¿Por qué se asocia a Nahual con un animal? A ver. No podemos transformarnos en un animal por una simple razón. Ya somos animales. Somos simios. Así que haga lo que haga, no puede dejar de ser un animal. Por lo tanto, la idea de me voy a transformar en un animal, eso es arrogancia humana. Así, para empezar, asume tu animal. Yo me imagino que si las águilas aprendieran a soñar, dirían, coño, me tengo que transformar en un simio. Pero que tú tienes al simio tratando de transformarse en un águila. ¿Qué representan los animales en los sueños? Los animales representan poderes. Nadie quiere transformarse en un animal que para nosotros, para nuestra especie, representa debilidad. ¿Ves? No me quiero transformar en un ratón asustadizo. Si acaso una rata reina, ¿no? Pero no un ratón asustadizo, porque para mí eso representa debilidad. Ahora pregúntale a ese ratón qué representa para él ser un ratón. Es lo máximo, ¿no? Entonces, estas son cosas muy relativas. Para nosotros, por ejemplo, las aves representan la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de la percepción. Todas las demás libertades en el fondo se resumen en eso. Queremos ser perceptualmente libres. No estar encajonados en ideas, en creencias. Entonces nos imaginamos aves, y si además es un ave fuerte y todo lo demás, aunque está en extinción, bueno, nos queremos transformar en águila. Ten cuidado, no sea que te casen y sea la última águila de la tierra, ¿no? Con eso hay que tener un cierto cuidado. Nos queremos transformar en un ocelote, un león, un animal feroz, fuerte. En un venado. ¿Qué representa el venado para nosotros? Resistencia. Y además el venado es el animal solar. Por excelencia, representa el poder solar o la manifestación de los dones solares en la Tierra. También representa el trabajo y la capacidad de esforzarse, de hacer cosas, el logro, la realización. En fin, hay un montón de animales con un montón de significados. Si tú eliges tu animal, por ejemplo, imagina que naciste en un signo perro
y dice, bueno, como yo nací en un signo perro, esta noche voy a coger el perro como tarea de ensueño y me voy a transformar en un perro. Puede que la primera noche no lo consiga, pero insiste 4, 5, 6, 7 veces seguidas, va a ver que va a llegar un momento que sí te transformes en un perro y actúes como perro dentro de tu sueño. Eso es poder. Eso es poderlo hacer. ¿Por qué? Porque antes no podías hacerlo. Eso es educar la voluntad. Ahora, quedarse como perro es no pasar de perro. Después yo quiero hacer otra cosa o hacer otra cosa o incorporar determinado reto. Quiero educar mi percepción, quiero ampliarme, quiero moverme. Para quienes dicen que espíritu cientificista, no es posible que, ¿sabes qué? No confundas tu incapacidad con los hechos. Quienes lo hemos hecho sabemos que sí es posible. Ahora bien, la idea del nahual no es, y la idea del cultivo del sueño no es transformarse en un animal. El animal es solo un símbolo, un emblema. En todo caso, un medio, un ejercicio. La idea es aprender a hacer silencio mental en el sueño. Esa es la tarea máxima. Aprender a meditar en un sueño. Y ese silencio mental es lo más difícil, porque estamos tan imbuidos con nuestros problemas, con nuestro tonal, que desprendernos del tonal para llegar al nahual, muchos recurren precisamente a plantas o algo para dar ese brinco que conscientemente cuesta trabajo tener esa calma. Eso de las manos, pues yo creo que va siendo esa rutina que te va a ayudar para pasar a ese rango de dejar todas tus tonalidades para empezar a manejar tu nahual, pero no dejar tampoco, o sí, no sé, ahí es donde me confundo, me tengo que dejar llevar por todo lo que me lleva el nahual o tengo que meter conciencia en lo nahuálico para manejarlo lo que no es manejable. Ahí yo estoy como que en una tremenda confusión. Eso es buenísimo, eso es muy bueno. De hecho, darse cuenta de que por lo general estamos inmersos en las rutinas del tonal es el primer paso. Si no te das cuenta de ello, no vas a llegar al nahual. Así que ojalá siempre nos diéramos cuenta de eso. Ojalá siempre tuviéramos la sensación de que el peso del tonal nos está agobiando, de que estamos trabados en el tonal. Muchas veces me escribes diciendo, oye, yo estoy trabado, no puedo soñar. Oye, qué bueno. Malo es que no te dieras cuenta de ello. Por otro lado, el tonal es maravilloso. El tonal es formidable. El tonal es puro arte. Podemos hacer lo que queramos con el tonal. El tonal es la cultura. Si estamos comunicándonos por esta vía, es por el tonal, gracias al tonal. Si tenemos una lengua con que hablarnos, si podemos vestirnos, si podemos, tenemos un pensamiento, palabras, podemos escribir. Hombre, todo eso es tonal. El tonal es formidable. El tonal es la cultura. Así que hay que cultivar el tonal. De eso se trata en el camino de nahuálico. De cultivar tanto el tonal como el nahual. Las dos partes. De estar en equilibrio. Nada de ser un brujo, como decía Castaneda, un brujo salvaje, un brujo rudo allá en la montaña. Eso no es un verdadero brujo. Si tú puedes cultivarte en el tonal y no lo haces, eres un abandonado. Y un abandonado no va a llegar jamás a nahual. Sí, francamente. Adelante, Rosita. Bueno, un comentario esto. Una mujer humilde, indígena, entre comillas, me hizo un comentario una vez que me quedé así, hace muchos años. Decía que nosotros éramos ese gran petate donde estamos entrelazados, pero que subíamos a la conciencia y bajábamos del tonal al nahual y vivíamos ese nahual y salíamos y manejábamos esta sociedad, este entramado donde todos estábamos unidos, pero teníamos que regresar nuevamente y esa es la eterna vida, el entrar y salir del tonal al nahual, el petate, decía, es una gran enseñanza el petate. Y bueno, gracias, pero sí, me movió, me recordó lo que dices. Eso era, Vicente, perdón. Sí, qué bueno, yo creo que ese tipo de comentarios, experiencias, pues nos ayudan también a tener, pues ahora sí, ese ánimo, ¿no? Por explorar y por seguir, y pues bueno, también y para ir perfilando el cierre en lo que nos van dando más comentarios,
importante, ¿no? Dicen, la práctica hace al maestro, a la maestra, entonces hay que practicar, hay que esmerarse, como decían, esa convicción, como por ejemplo cuando de pequeños no estamos con las tablas de multiplicar o con la historia, de todo lo que nos vamos, lo que nos va nutriendo, pues en base justamente a la repetición, a la práctica, a distintas técnicas, pues nos vamos consolidando, ¿no? Aprender otra lengua, etcétera. Entonces, es importante no desistir, y pienso que todos en algún momento hemos llegado a percibir algún momento ese silencio interno, por ejemplo, en la parte del entorno creativo, para aquellos artistas, pintores, etcétera, ¿no? Que en el momento en el que se dejan fluir, hay un momento en el que te fundes y pintas y esculpes o lo que sea, y hay un momento en el que el tiempo pierde su dimensión, ¿no? O es como cuando estás en un lugar nuevo que conoces y lo percibes, respiras el aroma, ves las luces, sientes la temperatura, o sea, y hay un momento en el que dejas todos tus miedos, temores, inseguridades y te concentras en percibir, ¿no? Y es donde llega ese aspecto, ¿no? Yo pienso que por ahí podemos irnos y hacer esa recapitulación de cuáles fueron esas experiencias que nos marcaron, pero sobre todo que eso que está en la mnemotecnia, ¿no? Lo que nos contaban los abuelos y todo esto, ¿no? Los tíos, la gente mayor, pues bueno, tomarla para justamente también que quede una memoria, ¿no? De eso, con nuestras experiencias, con la de nuestra gente cercana, porque muchas veces partimos de este plano y esas cosas se van, quedan como anécdotas, pero cuando encontramos que hay fechas propicias para hacerlo, si estás feliz y dormiste bien, o si esos momentos en los que podemos explorar, pienso que es muy importante, y una de esas vías pues es también el calendario, ¿no? Por ejemplo, hoy es un día propicio para explorar en estas profundidades, ¿no? Pero lo importante, practiquen con confianza, sin temor, justamente yo pienso que espacio, ¿no? Que nos integra en este momento, lo que nos invita es justamente a aventarnos, no, ¿qué va a pasar? Más bien, ¿qué no va a pasar? Lo importante, ahora sí, a explorar, conocernos, y pienso que eso es de lo más importante, ¿no? Que no necesariamente todas estas apegos, estos miedos, temores, inseguridades, se quedan nada más como en ese entorno de las pesadillas que te despiertan o que hacen que el niño se orine en la cama. Si nosotros nos entregamos, podemos cultivarlo y conocer nuestra percepción, amplificarla para vivir mejor, ¿no? Chignahui, ¿qué comentarios tienes por ahí de las toltecas y los toltecas, por favor? Sí, tenemos varios, entonces también ya para ir cerrando, por ejemplo, Alejandro R. Díaz nos comenta que el nahual es práctica. También Cal Israel igual nos pide que si podemos hablar sobre técnicas nahuálicas, y nos comenta que estaba recordando en un video de Frank donde decía que verse a un que los invitaba a verse al espejo en un sueño, y esperaba que no que no enloqueciéramos. Entonces, ella como lo consiguió, entonces, pues, o sirvió que pudo, bueno, pudo hacerlo, y pues la tenemos por acá, ¿no? Entonces ya con ese gusto cuando logras conseguirlo, es maravilloso. Y bueno, pues también aprovechando ya, saludos a Eduardo del Mar, a José Luis desde Amatlán de Naranjos, Veracruz, a Oscar René González desde Tlalpizzahuac, a Ercilia desde Londres, Antonio Guadarrama, Alejandro Díaz, a Dual Ramírez también anda por acá, un abrazo muy fuerte, también Uriel López, que igual nos pide si podemos hablar sobre los antiguos pipile de Nicaragua, pero ya será para otra ocasión. Y bueno, pues también ya para ir cerrando, pues agradecerles a todos, y pues también yo sí que quisiera hacerte una pregunta antes de despedirnos, Frank, porque muchas veces nos comentan, ¿qué tenemos que hacer para, o sea, ya lo has comentado, justamente con la voluntad, ¿no? Pero a veces nos dicen, es que yo no como carne porque si no, no voy a soñar.
y yo en la noche me eché 10 tacos de pastor y estuve ensoñando, ¿no? Entonces, digamos, es cierto que tengas que seguir alguna secuencia específica, digamos, no sé, por poner un ejemplo, solo lo que dice Castaneda es válido, entonces, o que en realidad, qué tan amplia es la gama de posibilidades para poder realizar las cosas. A ver, son varias preguntas, algunas bastante amplio todo eso. Mira, uno de los chamanes más reconocidos, más auténticos del planeta eran o son los chamanes vamos a decir, de los esquimales, los inuit, los pueblos de Alaska, de Canadá del Norte. Se caracterizaban, sobre todo cuando los descubrieron los antropólogos, por un chamanismo muy puro, muy acendrado. Tenían mucha pobreza material, pero mucha riqueza espiritual. Por supuesto, eran grandes enseñadores. Solo comían pescado, ballenas, osos polares, quién sabe qué comían, pero vegetales no, porque es lo que había por allá. Por lo tanto, no depende de lo que comas. Lo importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Todo depende de la intención y todo depende de cómo aprovechas eso que tienes, esa energía. Se trata de energía, se trata de qué haces con tu vida. Mucho más importante de qué comas o qué no comas. Mucho más importante para la naturaleza, para uno mismo, para el universo, es qué haces con esa energía que obtienes. ¿La despilfarras a lo tonto o la honras? Así que para ensoñar hay que ahorrar la energía. Ahorrar la energía es honrarlo. Es usarla sabiamente, usarla para lo que es, no despilfarrarla. Y ahorrar la energía no significa abstenerse de hacer cosas, sino aprender a usar la energía, fluir con ella. Esto es un tema demasiado amplio como para hablarlo en 4 palabras, pero básicamente es esto. Observa aquellos momentos en que te sientes sin ganas de hacer cosas. Analiza la serie de causas y efectos que te llevaron a ese estado. Por otro lado, observa los momentos que te sientes lleno de energía y con ganas de crear. Y analiza también la serie de causas y efectos. Saca tus propias conclusiones. Sí, aprender a acecharnos a nosotros, ¿no? Claro. Ya que lo mencionas, de hecho, el nahualismo es el arte de acecharse a uno mismo, acecharse en la cotidianidad para convertirla en lo que realmente es. La vida en cuanto a cotidiana es una farsa, es falsa, es irreal, porque ya lo sabemos, todo se mueve en todo momento. La cotidianidad solo existe en la mente. Si nos levantamos todos los días en el mismo mundo y nos ponemos todos los días los mismos zapatos y la misma ropa y somos la misma persona con el mismo nombre, nos estamos engañando. Nuestra realidad es cambio, nuestra realidad es movimiento. Hay que atreverse a vivir eso. A mí me impresiona mucho y me siento muy bien de ver que los anahuacas se atrevieran a colocar en el centro del universo no un Dios inmutable, eterno, inamovible, con leyes absolutas, no, sino el signo que representa que todo cambia y todo se mueve. Eso es pensamiento científico. Me gustó mucho lo que comentó Vicente sobre el arte. El nahual es arte. El arte es el intento de traer el nahual al tonal. Y en la medida que sea ese intento es arte. Si olvida ese intento, pues ya no es arte, sino chapucería. Los auténticos artistas son seres que saben hacer silencio y saben apreciar el silencio. Y saben que es del silencio de donde salen las auténticas inspiraciones. No son ideas preconcebidas. Las ideas son solo herramientas, son pinceles, pinturas, medios que usamos. Pero la inspiración es otra cosa. Y también en la cual es ciencia. Los auténticos científicos sacan la ciencia del silencio mental, no del razonamiento. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender en este mundo para ser libres de ídolos mentales es que la razón es un logro evolutivo, un logro natural evolutivo, no un implante de ningún dios. Es algo que surgió por necesidades competitivas de supervivencia. No es nada mágico ni del otro mundo. Por supuesto, la razón no tiene la verdad. La verdad en ese sentido absoluto ni siquiera existe. Mucho menos la va a tener un simple logro evolutivo pertinente a nuestra especie. La razón es natural, por lo tanto, perfectible. Si no nos extinguimos, llegará el momento en que quizás
tengamos facultades muy superiores a la razón para vivir el mundo. El futuro de los seres vivos es el Nahual. Nahuales auténticos son esas personas que dieron el paso al futuro evolutivo. Esto lo digo en atención a quienes tienen una visión cientificista del mundo. Cientificismo no es ciencia, es lo contrario de ciencia. Cientificismo es creencia. Ciencia es hacer, ciencia es experimentar. Y de eso se trata el nahualismo. Los nahuales fueron los primeros científicos. Cuando aquellos primeros monos que estaban transformándose en seres humanos empezaron a preguntarse cosas y a experimentar, se transformaron en chamanes, en nahuales. El consejo que yo le doy a quien quiere entender el nahualismo es: libérate de creencias. Bota todas las creencias. Si las creencias fueran necesarias para sobrevivir, ese gato que anda por ahí estaría muerto. Libérate de creencias, no hacen ninguna falta. Ni para sobrevivir, ni para vivir. Y muchas gracias, Frank. Rosita, algo que quieras compartir para cerrar. Muchas gracias. Mira, ahora quiero agradecer porque realmente esto nos ayuda, en lo personal me ayuda, porque los problemas los traemos aquí de estar metiéndonos tantas ideas y queriendo embonar con los tonales de cada uno y respetar la reglamentacidad de la sociedad, cuando las energías son libres y avanzan y se están moviendo y uno se quiere estancar y aferrar a algo. Pues hoy me llevé un gran aprendizaje. Agradezco esta plática. Gracias. Gracias a ti. Por ahí. Pues sí, nada más, ¿Cómo? igual. Sí, para Chignagui ahí, sí, saludos ahí de las toltecas, de los Sí, toltecas por ahí para agradecerles despedirnos. Un fuerte agradecerles abrazo. a todos los que estuvieron por acá. Tu micro. Ya, Ahí sí. está. Sí, agradecerles a todos los que estuvieron por acá, que también nos dan las gracias, por ejemplo, a Adrián Ortega, también, Teresita Gutiérrez, bueno, les estaremos también contestando aquí, sus comentarios, ya por escrito, entonces, les agradecemos mucho y pues los esperamos en la siguiente semana. También Mati, que no sé si no te había saludado, también hasta allá Argentina, un saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, una observación, si me permites. Sí. Quiero hacer un anuncio. Me gustaría que redondeáramos el tema de hoy en el siguiente encuentro, tocando un poco más lo relativo a Carlos Castaneda y la distinción entre nahualismo y castanedismo. Y también recordarles que ya la semana que viene, en el siguiente encuentro, empezamos en el mes de el calendario de Anáhuac. Vamos a dedicar los encuentros los sábados de ese mes a temas calendáricos. Así que a ver si podemos ya arrancar desde la misma semana que viene con un tema tan tonálico como es el calendario y terminar el asunto de hoy, porque me hicieron preguntas sobre Castaneda y no da tiempo a responderlo. Era eso. Muy bien, pues muchas gracias. Y pues nos vemos por acá la siguiente emisión. Recuerden, cuídense, pónganse sus vacunas, seguir con las medidas y pues continuar en este camino formando experiencias y conocimiento que pues nos ayude a vivir mejor, ¿no? Para el bienestar de nosotros, de nuestros seres queridos. Y pues bueno, muchas gracias, Frank, un fuerte abrazo. Nos vemos, cómo no. Rosita, cuídate mucho. Chignagui. Saludos. Chao. Y para todos un fuerte abrazo, Toltecas. Hasta pronto.